Actividad número 4. Incoterms y la importancia dentro de la logística integral. Incoterms. Los Incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa internacional que definen cuál de las dos partes, vendedor o comprador, tiene la obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima de seguro. ¿Para qué sirven? Los Incoterms, términos de comercio internacional, establecen reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes, comprador-vendedor, y reduce el riesgo de complicaciones legales, así como también determinan el punto exacto de la transferencia, el riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre los involucrados. Sin embargo, estas no son consideradas como ley, son recomendaciones reconocidas como práctica internacional uniforme de comercio. Introducción. Se le denominan términos internacionales de comercio, Incoterm, todas aquellas normas que regulan la entrega de la mercancía, productos y que se utilizan para aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales que establecen las obligaciones, responsabilidades entre el comprador y el vendedor, asimismo delimitan la práctica actual en el transporte internacional de dichas mercancías. Objetivo. El objetivo de las Incoterms es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permita acordar los derechos y obligaciones del vendedor y comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se puede utilizar en contratos de compraventa efectuados con el extranjero. Entre sus objetivos está facilitar el intercambio de mercancía entre las partes involucradas, comprador, vendedor y transportista, por medio de las reglas no obligatorias que orientan a las partes involucradas en el comercio internacional. Su mayor ventaja consiste en simplificar las estipulaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías, ya que estos se aplican únicamente en las mismas. Los Incoterms regulan varios aspectos del comercio internacional, como la distribución de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación y la distribución de riesgos de la operación. Con los Incoterms, las empresas tienen certidumbre en la interpretación de los términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes. Los Incoterms contribuyen a eliminar las barreras del lenguaje, la distancia, la cultura de negocios, las prácticas comerciales, descarta la incertidumbre, facilita el intercambio de bienes en las transacciones internacionales, especifica variables como riesgos de pérdida, entrega y licencia de exportación, liberación de aduanas y contrato de transporte y seguros. Además, establecen los derechos y obligaciones de las partes de un contrato de compraventa con respecto a la entrega de mercancías tangibles vendidas, pero no sustituyen el contrato de compraventa, lo complementan. Los Incoterms especifican la logística del contrato, como sea el momento y el punto de entrega de la mercancía, el medio de transporte, la responsabilidad entre el seguro de la carga y el despacho aduanero. Mas, sin embargo, es importante mencionar que el Incoterm que se escoja influye en los costos del contrato, ya que, aunque todos los gastos los abona el importador, este debe ser en todo momento cuáles son desembolsados directamente y cuáles están incluidos en el precio de la mercancía.
Mas sin embargo, su importancia en el contrato de compraventa es crucial, ya que especifican cómo es la transmisión de la propiedad, las cláusulas internas, los instrumentos de pago, el incumplimiento y sus consecuencias, las exoneraciones de responsabilidades debidas a causas diversas o la situación en la que se encuentre la mercancía. Clasificación. Único término en el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. F. El vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. C. El vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. D. El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esta es una tabla con las categorías, siglas y nombres de las Incoterms. Tenemos en categoría multimodal en la sigla de EXW, en español es en fábrica, lugar acordado. Después tenemos FCA, libre de porte, lugar acordado. CPT, flete pagado hasta lugar de destino. CIP, flete y seguro hasta lugar de destino acordado. DAP, entregado en lugar. DAT, entregado en terminal. DDP, entregado con aranceles pagados, lugar de destino acordado. Y en la categoría de suelo marítimos tenemos FAS, libre al costado de buque, puerto de embarque acordado. FOB, libre a bordo, puerto de embarque acordado. CFR, costo y flete, puerto de destino acordado. CIF, costo y seguro y flete, puerto de destino acordado. Esto sería todo del video. Muchas gracias por ver.